Muy bien, ahí está. Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. ¿Estamos listos para la predicación? ¿Sí? Para meditar en su palabra y escuchar instrucción esta tarde. Muy bien. Hoy quiero hablarte, si me pones el título, por favor. ¿Sí? Estamos hablando de esta serie de mensajes que llevan por nombre Más que virtudes, el carácter de Dios en nosotros. Hablamos sobre el amor la semana pasada y hoy en Más que una virtud, porque es mucho más que una virtud, vamos a hablar de la templanza o del dominio propio. ¿Cómo andamos en el dominio propio? Más o menos en un test, ¿cómo nos iría, verdad, en la templanza, en el dominio propio? ¿Cómo saldríamos ahí evaluados? Hoy quiero hablarte sobre esta característica del fruto del Espíritu, templanza o dominio propio. En otras traducciones lo pone como autodisciplina, templanza, dominio propio o autodisciplina, ¿verdad? Es las tres formas en que la Biblia, según la traducción, nos habla de esta manifestación del fruto del Espíritu Santo. Vamos a orar y comenzamos este mensaje, ¿sale? Oremos. Señor, hoy queremos pedirte tu bendición en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy reconocemos que tu palabra, Señor, es una semilla que produce fruto. Hoy reconocemos que tu palabra es poderosa, que produce vida, que produce transformación. Pero también reconocemos que la dificultad está en la tierra en la que se siembra esa semilla, la cual es nuestro corazón. Por eso hoy pedimos que nuestro corazón pueda ser una buena tierra, donde cae esta semilla poderosa, que es tu palabra, para producir fruto abundante, crecimiento, vida en nosotros. Espíritu Santo, hoy te pedimos que ilumines nuestro corazón y oramos para que sea quitado de entre nosotros todo aquello que estorba para conocer a Cristo, para tener revelación de tu palabra, Señor. Porque no solamente es una cuestión del intelecto, es una cuestión del Espíritu. Por eso oramos por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, antes de desarrollar el punto del dominio propio y la templanza, quisiera hacer un repaso breve sobre lo que hemos estado hablando en esta enseñanza de Más que virtudes o el carácter de Dios. Hablamos la primera semana que comenzamos con esta serie, pusimos el principio o el fundamento en el cual sostiene nuestra enseñanza de dónde proviene el fruto del Espíritu. Fíjate bien, el primer domingo que empezamos a compartir sobre esto, pusimos el fundamento, la base que sostiene el principio de dónde proviene el fruto de nuestra vida. El fruto del Espíritu, que es, o lo que es lo mismo, el carácter de Dios formándose en nosotros, ¿sí?, surge del caminar cada día con Jesús en intimidad y obediencia, reconociéndolo como Señor. Sin esta relación con Jesús, cercana, íntima y de obediencia, no podemos producir fruto. Esa es la base de nuestra enseñanza. Si tú entiendes esto, ya habrás entendido y vas a ser beneficiado, ¿verdad?, en gran manera si tú entiendes este principio. Juan capítulo 15, verso 5, dijo el Señor Jesús: porque apartados de mí, nada puedes hacer. Dicho de otra forma, Jesús dice: si te apartas de mí, tu vida no va a producir el carácter de Dios, el fruto del Espíritu. Porque yo soy la vid, yo tengo los nutrientes, yo estoy conectado al Padre y tú eres la rama que va a tomar de mí esos nutrientes para producir fruto. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si son cortados de mí, nada pueden hacer. Y nada pueden hacer no tiene que ver con metas, logros o avances en la vida natural. Tiene que ver con el fruto del Espíritu en nosotros. Para producir fruto en nuestras vidas, tenemos que caminar con Jesús en intimidad. Fíjate bien las tres cosas: intimidad, obediencia y bajo su señorío. Eso significa estar en la vid, ¿sí? Eso significa tener una relación con Jesús. Intimidad, obediencia y señorío. Si tú obedeces a Jesús, su palabra, si tú caminas en intimidad con Él, oración, meditación de su palabra, cultivar esta relación, y es tú el Señor de tu vida va a producir fruto, evidentemente, ¿sí?
Hablamos después de este fruto del Espíritu, que es el amor. El amor es un fruto del Espíritu y la más grande evidencia de que no solo hemos recibido salvación, sino que realmente lo conocemos. Primera de Juan capítulo 4 nos dice esto. Fíjate este segundo principio muy importante. El amor es un fruto del Espíritu y es la mayor evidencia de que no solo hemos nacido de nuevo, sino de que realmente lo conocemos. Hay muchas personas que nacieron de nuevo, hay muchas personas que tienen vida nueva, pero no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que conoce a Dios ama. Porque Dios es amor, pero el que no ama no conoce a Dios. No estoy diciendo que no haya salvación en tu vida, que no haya eternidad, que no haya sido regenerado por el Espíritu, pero la Biblia dice que la mayor evidencia de conocer a Dios, no solamente haber recibido la nueva vida, sino de conocerlo, es decir, saber quién es, cuánto nos ama, qué ha hecho por mí, su voluntad, conocer su corazón. La mayor evidencia de que una persona conoce a Dios es el amor. Es la manifestación del amor. ¿Sí? ¿Se entiende este principio? Dios nos amó primero mostrando su amor en un acto inexplicable para la mente humana, entregando a su Hijo por nosotros para que pudiéramos tener vida eterna. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque Dios mostró su amor hacia nosotros entregando a su Hijo. Esa es la mayor muestra de amor. ¿Cómo sé que Dios me ama? Entregó a su Hijo por mí. El amor de Dios crece y se perfecciona en nosotros a medida que lo conocemos a Él y amamos a los demás. No quería dejar de darle un repaso a esto que me parece muy importante. El amor de Dios como fruto del Espíritu en nosotros tiene que irse perfeccionando, tiene que irse puliendo, tiene que ir creciendo. No es que de un día para otro tú vas a abrir los ojos y vas a amar a medio mundo y vas a ser bien paciente y vas a ser bien bondadoso. No, dice que este amor se tiene que perfeccionar. ¿Cómo se perfecciona? A medida en que yo conozco más a Dios y a medida en que yo amo a las personas imperfectas de mi iglesia, de mi familia, el amor de Dios en mí se perfecciona. Porque así como se afila el hierro con el hierro, así el rostro del amigo se afila con el de su amigo. ¿Por qué? A través de las diferencias en amor, nuestro amor se perfecciona. Por lo tanto, Señor, dame una iglesia donde los hermanos sean perfectos. Y dice el Señor, no, porque yo quiero que tu amor se perfeccione. Dame un esposo o una esposa perfecta, Señor. No, porque yo quiero que tu amor se perfeccione. Ponme un anfitrión en mi célula, ponme un líder de célula perfecto, Señor. No, porque yo quiero que tu amor se perfeccione. Amén. ¿Nadie dijo amén? Amén. El amor se perfecciona a medida que lo conocemos a Él y en lo que amamos a otros, nuestro amor se va perfeccionando. Si a ti te lastimaron y te privas entonces ya de amar por temor a que te lastimen, en la medida en que tú te privas o te defiendes para que no te lastimen, en la misma medida que tú te levantas la guardia, es en la misma medida en la que tú estás rechazando crecer en el amor de Dios. Ya no quiero amar porque me lastimaron, esa es una decisión, ok, pero en la medida en que tú decides no amar para no ser lastimado, en esa misma medida tú estás decidiendo ya no crecer en el amor de Dios. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? La definición de amor está en lo que Jesucristo hizo por nosotros y lo que hace por nosotros cada día, sacrificial, bondadoso. Esa es la definición de amor. No quería aprovechar el tiempo para decir esto. Hoy llegamos al dominio propio o la templanza. Dominio propio o templanza. Algunos textos, vamos a leer la Biblia sobre algunas, aparecen en muchos versos y aparece dicho de diferentes formas. Solamente ahorita elegí 4 que vamos a leer, uno más adelante sobre el dominio propio. Primero, Gálatas 5, 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio o control propio, dice en esta versión. No existen leyes contra esas cosas. La clase de fruto del Espíritu produce todas estas virtudes divinas, digámosle así, ¿verdad? Para los griegos, el dominio propio era la meta a alcanzar.
A ver si me explico en esto. Para los griegos, el dominio propio era la meta para alcanzar. Para los cristianos, el dominio propio solamente es un medio para alcanzar la meta, que es parecernos más a Jesús. Fíjese bien lo que le dije. Hay cristianos que creen que la meta de ser cristiano es tener dominio propio y toda su vida la concentran en tener dominio propio porque creen que la vida cristiana se encierra completamente en tener dominio propio. Pero el dominio propio no es la meta como tal. El dominio propio es el medio por el cual alcanzamos la meta, que es que se forma el carácter de Dios en nosotros. ¿Tiene sentido eso? Por eso es mucho más que una virtud. Primera a los Corintios 9:27. Primera a los Corintios 9:27 dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo estuvo muy en contacto con todos los inicios de los Juegos Olímpicos y los grandes atletas griegos, ¿verdad? Que eran muy amantes de los deportes. Y el apóstol Pablo, yo creo que tomaba mucho de referencia a eso para la vida espiritual. Porque una persona que vive en el espíritu, de las cosas naturales, toma referencias de las cosas espirituales. Porque una persona que vive en el espíritu, de todas las cosas de la vida diaria, recibe algo de Dios. Fíjate bien. No anda dividiendo las cosas entre secular y espiritual. No, el que vive en el espíritu, todo lo natural le comunica cosas sobre Dios cuando vive en el espíritu. Cuando tiene su oído atento a lo que Dios quiere decir. El apóstol Pablo veía a los atletas y lo conectaba con un principio espiritual. Amén. Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Una persona sin dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Para qué sirve una casa sin muros? No hay protección. Una ciudad sin murallas es una ciudad en la cual puede entrar el enemigo fácilmente. Una persona sin dominio propio es una persona presa fácil del diablo. Así, tal cual. Presa fácil del enemigo. Segunda de Pedro 1:5-6. Dice: en vista de esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando lo que crees o su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Es decir, yo creo en esto y lo complemento viviendo dignamente de lo que creo. Es lo que dice el apóstol Pedro. A la excelencia moral con conocimiento, y el conocimiento con dominio propio, porque no sirve de nada el conocimiento sin dominio propio, ¿sí? Y el dominio propio, llénalo o aliméntalo con perseverancia, y la perseverancia con obediencia o sumisión a Dios. Quédate con esto último. Al dominio propio, aliméntalo con perseverancia. Y a la perseverancia con sumisión, con obediencia a Dios, porque ahí está la clave de lo que vamos a compartir hoy, cómo desarrollar el dominio propio. Cuando el apóstol Pablo menciona el fruto del Espíritu, algunos se nos va de repente la onda y decimos los frutos del Espíritu, pero ¿está en plural o está en singular? Está en singular, dice el fruto del Espíritu, porque está hablando de un conjunto indivisible, como una especie de ramito de uvas, ¿sí? Es un solo fruto del cual cuelgan todas las uvas de este ramo. Lo describe como un todo indivisible, donde cada una de las características se manifiesta unas unidas a otras. Fíjate bien, el fruto del Espíritu, según el apóstol Pablo, no nos permite decir, pues es que yo soy bien bondadoso, pero le batallo para el dominio propio. Es que yo tengo dominio propio, pastor, pero le batallo para la humildad o para el amor. No, porque cuando Pablo dice el fruto del Espíritu Santo, lo está viendo como un racimo de uvas. Un solo fruto donde se conectan todos ahí, van conectados unos a otros, ¿sí? Podemos imaginarlo como este pequeño racimo. Al hablar del amor de Dios y lo que provoca en nosotros, debemos resaltar el hecho de que resultado de ese amor que Dios nos entrega es su Espíritu. ¿Cómo sé que Dios me amó? Entregó a su Hijo por mí. Y cuando entrega a su Hijo por mí, sigue manifestando su amor hacia mi vida, que hace de mi corazón
la morada para que habite su Espíritu Santo. Esa es una de las grandes manifestaciones del amor de Dios. Él ha hecho que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Y adivina qué? El Espíritu Santo nos da la fortaleza, la fuerza para poder resistir, para poder contenernos, para poder dominar todos los deseos e intenciones que quieren alejarnos de Dios. ¿Por qué Dios nos dio su Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Porque a través de la ley de Moisés y a través del pueblo de Israel en el desierto, Dios se dio cuenta que el ser humano no puede resistirse a esa naturaleza caída. Por lo tanto, el Señor dijo: voy a poner mi Espíritu dentro de ti para que tú tengas el poder para poder resistir, para poder contenerte, para poder crecer en dominio propio y resistirte a todos los deseos del pecado, de la carne que quieren alejarte de mí. Para eso la ley de Moisés estaba, para señalar que el hombre no podía cumplir la voluntad de Dios en base a sus propias fuerzas. Pero el amor de Dios se manifestó en nosotros, dándonos a su Hijo Jesucristo y poniendo su Espíritu Santo dentro de nosotros para darnos el dunamis, para darnos el poder de Dios para resistir. Eso tendría que hacernos descansar en cierta manera y saber que si Jesús dijo en Juan 15, apartados de mí nada puedes hacer, en la medida, fíjate bien lo que te voy a decir, en la medida en que tú quieras resistir los malos deseos, las actitudes pecaminosas, los malos pensamientos en tus propias fuerzas, más condenado te vas a sentir, más propenso a caer vas a estar y más difícil va a ser resistir esos malos deseos. Porque Jesús dijo: tú tienes que permanecer en mí, porque de mí proviene la fuerza para que tú puedas tener dominio propio. Pero si quieres pelear tú esa batalla interna en tus propias fuerzas, vas a terminar agotado, juzgado y cansado. Porque apartado de mí, nada puedes hacer. ¿Tiene sentido esto? Esto significa que tenemos por su presencia en nosotros y tenemos el poder para resistir a los deseos pecaminosos, dominar nuestra lengua. El Espíritu Santo te da el poder para dominar tu lengua, controlar tus impulsos, tus arrebatos de ira, dominar tus pensamientos y toda conducta que dañe tu relación con Dios y con los demás. Ningún cristiano puede caer en la justificación de que no puede y que está teniendo actitudes, palabras que están dañando su relación con Dios y con los demás. Porque dice la Escritura que Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para darnos el poder para dominar todo aquello que está dañando nuestra relación con Dios y con los demás. Un cristiano tiene que aprender a dominar su lengua. Amén. Dijo amén, hasta volteé así hasta a la pared así para no ver a nadie. Un cristiano dijo que tiene que dominar su lengua, sus pensamientos, sus arrebatos de ira, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy bien bueno, porque tengo mucho poder, porque soy muy sabio. No, porque el Espíritu de Dios vive en mí y Él me da la fuerza para resistir a toda actitud, pensamiento o hábito que afecta mi relación con Dios y mi relación con los demás. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, dice ahí, o dominio propio. Fíjate lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ¿sí? Ni de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. 3 cosas importantes en nuestra vida como cristianos. Poder, el poder del Espíritu Santo, el poder para hacer, el poder para no ser cobardes, ¿sí? Amor y autodisciplina o dominio propio. Porque el amor, como fruto del Espíritu, conectado uno con otro, el que tiene amor va a crecer en dominio propio. Fíjate bien, el que tiene amor crece en dominio propio. El dominio propio aparece de forma mágica o espontánea. La idea de fruto nos transmite un principio de la agricultura, que es algo que se siembra, que se cultiva, que se es paciente. Así como el amor de Dios se perfecciona en nosotros, también el dominio propio va creciendo como una semilla bajo tierra. El fruto del Espíritu Santo
tiene el principio del agricultor. Nada de lo que aparece en Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante, va a crecer en tu vida a menos que no lo cultives. No va a aparecer mágicamente, no va a aparecer espontáneamente, no va a ser un fruto maduro y grande rápidamente, a menos que tú no te tomes el tiempo de cultivarlo. Es el principio del agricultor. Así como el amor se perfecciona, también el dominio propio tiene que crecer poco a poco en tu vida, como alguien que siembra una semilla. ¿Cómo podemos hacer que crezca el dominio propio en nosotros, este fruto? 3 cosas que podemos hacer para crecer en dominio propio. Primero, tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales. Considerar la interpretación de lo que vivimos y cómo estamos interpretando lo que nos está sucediendo. Fíjate bien. Para poder crecer en dominio propio, tenemos que ejercitarnos en algo muy importante, que es ejercitarnos en el manejo de nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando yo sobre esta situación que me está robando la paz? ¿Y qué dice la Biblia? Eso es ser intencional, con eso me refiero a ser intencional. Cada vez que tengas una discusión, cada vez que estés atravesando por una situación difícil, cada vez que algo te esté robando la paz, algo que quiera robarte el dominio propio, tú tienes que evaluar y decir, ¿qué estoy pensando yo de esta situación? ¿Y qué dice la Biblia de esta situación? Si tengo una discusión con mi esposa, mi esposo, con mis hijos, con algún amigo, algún hermano, cuando hay una discusión con alguien, tú tienes que evaluar y decir, ¿qué estoy pensando yo? ¿Y qué dice la Biblia de un evento como este? ¿Qué dice la Escritura de cómo me debo comportar ante una situación como esta? ¿Qué dice la Escritura sobre lo que hizo Jesús en una situación como esta? Hay que ser intencionales. La templanza o dominio propio, la Biblia nos la presenta como el estilo de vida disciplinado de un atleta. El apóstol Pablo dice, yo disciplino mi cuerpo para que haga lo que yo quiero. Y el cuerpo, en este principio que Pablo usa, el cuerpo representa todas las cuestiones naturales, todos los deseos naturales. Pero yo disciplino mi cuerpo, yo disciplino mis pensamientos, fíjate bien lo que te voy a decir, yo disciplino mis pensamientos para que piensen conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mis propios deseos. ¿Cómo logro eso? Con disciplina, como la de un atleta. Por eso dice el apóstol Pablo, yo como un atleta me disciplino, ¿sí? Ejercito mi forma de pensar para pensar según la voluntad de Dios y no mis propios deseos. ¿Cómo se logra eso, pastor? Con el paso de los años, siendo intencional, ejercitándote en el discernimiento entre lo que pienso y lo que dice la Biblia. Alguien que tiene que esforzarse, el atleta es alguien que tiene que esforzarse para entrenar su cuerpo para lograr algo. Nosotros tenemos que esforzarnos para entrenar nuestra voluntad, nuestra mente, ¿sí?, para que reaccione de la forma correcta. Escúchame bien, fíjate lo que te dije. Nosotros como un atleta tenemos que esforzarnos, entrenarnos para que nuestro corazón y nuestra mente reaccione de la forma correcta. Ante un impulso, ante un deseo de hacer algo indebido, ante un arrebato de ira, ante un pensamiento equivocado, yo me tengo que entrenar para que mi mente y mi corazón reaccionen como deben de reaccionar. Por eso David en el Salmo dice, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si te fijas, le está dando la instrucción a su mente y a su corazón. La mente y el corazón decían, alabar a Dios en este desierto, pues no me ha caído ni chamba, estamos mal en casa, ¿verdad? No me siento bien. Y David recuerda este principio, dice, alma mía, te doy orden para que tú alabes al Señor. Alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. La mente, el corazón no querían. Y David lo disciplinó y dijo, tú vas a reaccionar y a pensar como debe de ser. El dominio propio o templanza es resultado de conocer lo que se quiere. Alguien que no sabe lo que quiere para su vida, alguien que no sabe la voluntad de Dios para su vida, va a ser una persona que va a ser llevada de un lado para otro.
El dominio propio surge de una esperanza o recompensa de algo mejor, lo que nos inspira a rechazar todo aquello que nos desvía de un sentido más profundo mayor. Si yo deseo tener una relación más profunda con Jesús, si yo deseo estar más cerca de Dios, si yo deseo sentirme más cerca de Dios en mi corazón, esa es una meta. Y yo voy a rechazar toda actitud, todo hábito que me esté estorbando para alcanzar esa meta, que es tener una relación más profunda con el Señor. Cuando la persona sabe lo que quiere, entonces va a poder rechazar con dominio propio todo lo que lo desvía de esa meta o de ese propósito supremo. Cuando la persona no sabe lo que quiere, cuando está dudosa de lo que quiere, la persona va a empezar a perder su dominio propio. Yo rechazo esto que está afectando mi relación con Dios, porque yo tengo una meta superior. Hay muchos reportajes, escritos, libros de los grandes hazañas de deportistas que han hecho para alcanzar logros. Muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, ¿verdad?, conocemos a Michael Jordan. Michael Jordan fue un deportista que hoy lo vemos, es uno de los deportistas más famosos a nivel mundial, con marcas y todo esto. Pero en sus inicios fue una persona que fue rechazada muchas veces, que fue sacado de equipos de la universidad. Cuando en algún momento se le ofreció el contrato para hacer los tenis de Michael Jordan a la marca Adidas, Adidas los rechazó. Dijo, no, ¿cómo que quiere hacer sus propios tenis y sus cosas? Dijo Dios, no nos interesa nada. La arrepentida que se debe estar dando ahorita, ¿no? Y Nike firma con Michael Jordan. El punto de un ejemplo como el de este hombre, es que él tenía claro a dónde quería llegar. Y dice él que rechazó convivencias, rechazó fiestas, rechazó personas, rechazó cosas. ¿Por qué? Porque él estaba dominando su cuerpo para alcanzar una meta. Él sabía a dónde quería llegar, por lo tanto se ejercitó su dominio propio al tener en claro a dónde quería llegar. Y fue quitando los obstáculos, fue quitando lo que le estorbaba para llegar a lo que tenía claro a dónde quería llegar. Pero cuando no hay claridad de hacia dónde queremos llegar, nuestro dominio propio va a perder fuerza. Pero el dominio propio es resultado de tener en claro hacia dónde queremos llegar. Es la idea del atleta que observa la meta como inspiración para rechazar todo lo que esté amenazando esa recompensa. El impulso o deseo que el dominio propio debe gobernar es como un enorme toro de media tonelada dentro de nosotros. Nosotros como cristianos tenemos una batalla interna muy fuerte. El deseo, el impulso, las heridas, los arrebatos, es como en una enorme bestia dentro de nosotros que repara, que empuja de gran peso y que trata de arrebatarnos la bendición, que trata de arrebatarnos una mejor vida. Y dentro de nosotros lucha, dice la Escritura, estos deseos por hacer la voluntad de Dios y por hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y no es fácil, es un enorme impulso que está dentro de nosotros y hay que dominarlo, hay que sujetarlo. Aquella persona que no domina sus propios deseos, sus propias intenciones, va a ser presa fácil del diablo, ya lo vimos, y va a ser presa fácil de todo mundo. Porque una persona que no tiene dominio propio es una ciudad sin murallas. Entra el enemigo, fácil. Una persona que no tiene dominio propio va a ser una persona que con cualquier palabrita que una persona le dijo en un mal día, en un mal momento, le va a robar la paz una semana. Y no más dejarás mentir, nos ha pasado, ¿a poco no? Cuando no hay dominio propio, viene alguien y te dice algo sin pensar, a las 2 horas se le olvidó hasta lo que te dijo, pero ya te amargó toda una semana. Porque el dominio propio, la falta de dominio propio es como una ciudad sin murallas. El dominio propio vendría a ser la protección del enemigo y de aquello que nos roba la paz. Y estos impulsos son como una enorme bestia dentro de nosotros que trata de salir. ¿Cómo dominamos eso dentro de nosotros? Poniéndole un yugo. ¿Cómo se dominan las bestias en el campo? Con yugo. Hay que atorarlas en el yugo de algo más fuerte para que pueda ser dominada. ¿Cómo dominamos esto? La palabra de Dios y sus instrucciones sobre nuestra vida es el yugo que debemos ponernos. Hermanos, tenemos que recordar que seguir a Cristo, no, dice el apóstol Pablo, no abusen de la libertad que Cristo les ha dado. Nosotros somos libres gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, pero a la misma par
también esa libertad nos da esa libertad nos da la oportunidad de someternos voluntariamente a Jesús. Fíjate, eso es lo que dice la Escritura. Cristo te hizo libre y la libertad que tú tienes, tú la debes de usar para someterte voluntariamente al yugo de Jesús, para dominar tus luchas interiores y poder tener dominio propio. Cristo me hizo libre y Jesús dice, eres libre, he pagado el precio por ti, eres libre del pecado, eres libre de la muerte, te he redimido, eres libre. El cristiano entiende su libertad, voltea a ver a Jesús y dice, Señor, soy libre, pero soy libre para someterme a ti. Soy libre para sujetarme a ti. Soy libre para cargar tu yugo. Es a través del yugo que podemos dominar esto, siendo intencional. ¿Qué se está pensando y qué dice la Biblia? Lo segundo, dedicación. Resolver el conflicto interno por medio de disciplinas espirituales. Los asuntos personales sin resolver, las heridas, las emociones que no están bien en nosotros, no nos van a ayudar para crecer en nuestro dominio propio. A medida en que vamos sanando, a medida en que vamos acomodando nuestras emociones, vamos a poder crecer en dominio propio. Tenemos que resolver los conflictos internos por medio de la oración, de la meditación, del descanso, del consejo, ¿sí? Para poder crecer en dominio propio. La oración y la meditación son cruciales, esenciales, para desarrollar nuestro dominio propio. Son disciplinas espirituales que nos ayudan a escuchar mejor a Dios y menos nuestras emociones. La oración nos ayuda a bajarle el volumen a nuestras emociones y deseos y subirle el volumen a la voz de Dios. La oración nos ayuda a calibrar esta efervescencia interior de los impulsos, del arrebato, de la ira, a calibrarla en la presencia de Dios. Meditar es interiorizar la palabra de Dios, ser convencidos por ella. No solamente leemos la Biblia, la meditamos, la hacemos nuestra, hasta ser convencidos que la mejor forma de vivir es la que dicta la palabra de Dios. No solamente la leemos, no solamente la repasamos. Hay un peligro con los devocionales de leer la Biblia en un año, y hay unos que lo estamos haciendo en la iglesia y está bien, no tiene nada de malo, que sea tú lo estás haciendo, pero tenemos que tener cuidado porque algunas de las herramientas que hoy tenemos para leer la Biblia, por ejemplo, en un año, lo que hace es que ahora tú nada más estés cumpliendo tu lectura diaria. Ya leí Génesis 1, ¿verdad? Tu devocional y ya. Y luego martes y jueves no leíste, martes y miércoles no leíste. Me tengo que poner al corriente con mi devocional. Martes, miércoles, listo. Ya aparecen mis 5 palomitas ahí, donde ya voy al día del deseo. ¿Y en qué momento meditaste la palabra de Dios? No has ni digerido lo primero que leíste el lunes, cuando ya leíste hasta el jueves, viernes de los devocionales, y ni siquiera has permitido que lo primero que leíste el lunes se haga una realidad en tu vida. Ni lo has practicado, ni lo has creído, ni lo has vivido, pero ya te marca ahí la aplicación que ya llevas todo el mes. Leí la Biblia, pastor, en un mes ya voy todo a Génesis. Hermano, y luego, ¿verdad? Pues no sé, está muy seco ese fruto, hermano. Nomás leyó la Biblia, pero no se ha manifestado. Porque la meditación es ser convencidos de que la mejor forma de vivir es como dice la Escritura. Meditar es hacer la palabra nuestra. A través de estas prácticas como oración, meditación, logramos fortalecer nuestra voluntad y aclarar nuestros deseos. La voluntad interna del ser humano quiere hacer lo que él quiere. Vamos a la palabra y le ponemos el yugo, la sometemos. Y la voluntad dice, no, pero yo quiero actuar en base así. La palabra de Dios dice esto, la sometes al yugo. Y eso es determinación, eso es ser intencional. La falta de descanso, no solo físico, sino emocional y mental, es evidente. La falta de descanso, no solo físico, sino emocional y mental, es excelente para hacernos perder el dominio propio. ¿Estás cansado físicamente? ¿Estás cansado emocionalmente? ¿Estás cansado espiritualmente? Vas a perder el dominio propio rápido. Una persona cansada es presa fácil también de los arrebatos, del impulso. No solamente el cansancio físico, no me dejarás mentir, después de una larga jornada de trabajo,
Tú andas casi que ya como hoy express, ¿verdad? Cualquier cosita te va a hacer tronar por el cansancio físico. Pero ¿qué del cansancio emocional? ¿Qué del cansancio espiritual en nosotros? Eso va a producir que no tengamos dominio propio. Por lo general el cansancio emocional, fíjate bien, por lo general el cansancio emocional y mental son resultado de haber perdido de vista a Jesús y empezar a hacer todo en nuestras propias fuerzas. Por lo general, una persona que se empieza a agotar mentalmente y emocionalmente es porque ha dejado de confiar en Dios, hacer la voluntad de Dios y ha empezado a hacer las cosas a su propio modo. Evalúa tu corazón. ¿Te sientes cansado emocionalmente? ¿Cualquier cosa te hace perder los estribos? ¿Cualquier cosa te detona? Cualquier cosa te hace pensar cosas incorrectas, te salen palabras que no querías decir, te andas arrepintiendo por lo que dijiste después de no haber pensado. Quizás estás cansado emocionalmente y eso es resultado de haber perdido de vista a Jesús, de haber dejado de confiar en Él y estás haciendo las cosas a tu propia fuerza, a tu propia manera. Eso te va a robar el dominio propio. El que está descansado, el que descansa en el Señor, dice, el que está plantado, el que confía en Dios es como un árbol plantado a la orilla del río. Sus hojas siempre están verdes. El que confía en el Señor desarrolla dominio propio. ¿Sí? Por último, el consejo. El consejo es reconocimiento de nuestra falta de sabiduría, esa actitud de humildad y ese ejercicio de obediencia. Todo esto produce dominio propio: oración, meditación, obediencia de la palabra y el consejo. El que busca consejo es porque reconoce su incapacidad para tomar una decisión. El que busca consejo es humilde porque sabe que tiene la necesidad que alguien le dé perspectiva. El que busca consejo lo busca porque va a atender la instrucción. El que busca consejo es porque necesita someter algo. Dice, pastor, yo quiero hacer esto. La verdad es que si a mí me dice, pastor, ahorita yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello, pero vengo a buscar consejo porque sé que eso no está bien. Y quiero yo someter mi voluntad, necesito someter mi impulso de hacer eso al consejo que usted me va a dar, no porque sea muy sabio, sino porque viene de la palabra de Dios, y yo me voy a someter y yo voy a crecer en dominio propio. ¿Tiene sentido esto? Por último, valentía. Hay que ser valientes para crecer en dominio propio. La valentía resulta esencial en este proceso. Reconocer nuestros propios pensamientos, nuestras emociones, ser conscientes de nuestra necesidad de Dios. Hay que ser valientes para reconocer que la falta de dominio propio es que no estamos evaluando lo que pensamos, no lo estamos comparando con la palabra de Dios, no estamos siendo conscientes de lo que sentimos. Nos negamos a sentir. Tenemos que aprender a que como cristianos no sentirnos pecadores por tener emociones. Las emociones no son malas. Dios no se equivocó ni se le fue un chip de más en nuestras emociones. Es algo puesto por Dios. No puedes sentirte pecador ni culpable por sentirte enojado o enojada, por estar triste, por confesar que tienes días con desánimo. ¿Qué van a decir? Me van a decir que no oro, me van a decir que no soy un buen creyente. No, tienes que asimilar y tienes que reconocer lo que sientes. Tienes que reconocer tu necesidad de Dios. Tenemos que reconocer que el pecado y el dolor afectan a nuestro dominio propio. El pecado va a producir falta de dominio propio. Tenemos que ser valientes para reconocer el pecado. Tenemos que ser humildes para reconocer estas fallas para crecer en dominio propio. Solo desde la honestidad y apertura podemos avanzar hacia una vida marcada por el dominio propio auténtico. El dominio propio no es la meta en sí. Es solamente el medio que nos va a ayudar para vivir conforme el carácter de Dios y a caminar según la voluntad de Jesús. Nuestra vida cristiana no es la meta no es el dominio propio. El dominio propio solamente es un medio para vivir conforme al corazón de Dios, para desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas y para caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Parece si oramos por dominio propio. ¿Alguien necesita templanza? ¿Alguien necesita dominio propio? Amén. Señor, hoy queremos terminar este tiempo orando, porque la oración es este broche de oro, Señor, final que
que va a sellar esta instrucción en nuestro corazón. La oración es lo que va a sellar este mensaje. La oración es la que va a empujar la espada de tu palabra, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Primero que nada, Señor, queremos reconocer que en áreas de nuestra vida ha habido falta de templanza, de dominio propio. Queremos reconocer primero que nada que quizá en situaciones nos hemos dado cuenta, Señor, que no tenemos esa autodisciplina, esa templanza. Tu palabra dice que si estamos en ti y contigo producimos fruto. Y te pedimos perdón, Señor, y te pedimos valentía para reconocer que quizá algo se ha desconectado de nuestro corazón contigo, Señor, y que se ha manifestado en la irritabilidad, en ser iracundos, en dejar que otros nos roben la paz interior, Señor, porque nadie debe de tener ese derecho a robar lo que sucede dentro de nosotros. El dominio propio nos recuerda que somos nosotros los que decidimos qué sucede en nuestro corazón, no los demás, no el comentario, no el señalamiento, no la acusación, no las circunstancias. El dominio propio es la muralla que nos ayuda a tomar nosotros el control de lo que sucede dentro de nosotros. Pero te necesitamos a ti, Jesús, porque apartados de ti nada podemos hacer. Porque este fruto no solamente es una virtud, no es algo bonito del carácter, no es una virtud elevada del espíritu, es resultado de caminar contigo, Jesús. Es resultado de tener una relación contigo, Señor. Señor, yo creo, Señor, y siento que tu Espíritu Santo, Señor, nos está empujando a crecer como hijos tuyos, como congregación, como iglesia, Señor, en el carácter de Dios en nosotros. Ayúdanos, Jesús, a no justificarnos, a no decir que somos nuevos, que nos falta crecer más o aprender más, sino realmente comprometernos en el crecimiento del fruto del Espíritu en nosotros, Señor. Líbranos de la justificación, líbranos del juicio personal, de la propia evaluación, y que hoy podamos reconocer que tú eres la vid, nosotros los pámpanos, y que si estamos contigo, de nuestra vida, de nuestro corazón va a brotar el fruto del Espíritu: amor, templanza, bondad, benignidad, dominio propio. Ayúdanos a dominar nuestras palabras, Señor. Ayúdanos a dominar nuestros impulsos. Ayúdanos a dominar lo que pensamos, nuestros arrebatos, Señor. En las cuestiones económicas también oramos por dominio propio, Señor, para no tomar decisiones equivocadas conforme a deseos que no son sabios, Señor. Nos olvidamos de la sabiduría cuando tomamos decisiones que nos van a hacer sentir bien algo, y nos olvidamos del razonamiento, Señor. Danos templanza, Espíritu de Dios, danos dominio propio, Señor. Te lo pedimos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén.